Buenas tardes. Son ya muchos los años que venimos reuniéndonos en estos días, o el mismo día del aniversario de la proclamación de los derechos humanos, o en las vísperas. Este año lo hacemos en las vísperas porque había dificultades para que se hiciera el mismo día. El grupo que nos encargamos de prepararlo, hemos visto la conveniencia de hacerlo en este día, y aunque pensamos hacerlo como el año pasado, que resultó agradable hacerlo en el Teatro Municipal, este año, con motivo de las elecciones, había dificultades para hacerlo. Desde hace varios años, la referencia a la situación de crisis social y económica que sufrimos aquí en España y también a nivel mundial son las que han presidido nuestra celebración, dado que las políticas frente a las crisis son las que están poniendo en cuestión el conjunto de derechos de esa declaración que están recogidas en la Declaración Universal y que después recogió en el 1978 la Constitución Española. Este año vemos que la situación, lo iremos viendo también a lo largo de este rato que vamos a estar aquí reunidos, la situación de migrantes y de refugiados que están llamando a las puertas de Europa han aumentado y que los estados europeos están retrasando y que están prolongando la situación injusta e inhumana que sufren esas víctimas inocentes y que van aumentando y prolongándose la situación. En este día el colectivo diamantino quiere lanzar una vez más una voz de alerta porque los derechos humanos están en peligro, porque están siendo desmantelados por las políticas de los gobernantes. Las políticas impuestas en buena medida por el sector más neoliberal y conservador del capitalismo europeo y aceptadas en convicción por el Gobierno de España están basadas en la austeridad a ultranza, en los drásticos recortes sociales para contener el gasto público y la limitación del déficit a niveles casi imposibles de cumplir. La seguridad social, la salud, la educación, el nivel de vida adecuado, los medios de subsistencia, donde la vivienda, la alimentación, el agua, la ayuda a la familia, el cuidado del medio ambiente, el derecho al empleo, la atención a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Es una realidad que los cortes sociales tienen víctimas reales de carne y hueso y que el paro es alarmante, que los que viven por debajo del umbral de la pobreza son cada día más. Va creciendo el número de los que no reciben ninguna prestación. Por todo ello, el defender el cumplimiento de los derechos humanos es hoy, como lo ha sido ya desde hace mucho tiempo, defender los derechos de todos, pero especialmente de quienes más los necesitan, frente a los privilegios de unos pocos. El aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda precisamente la importancia de su defensa. Por todo ello, tiene sentido que los ciudadanos y ciudadanas de este país nos preocupemos por mantener nuestros derechos y nos preocupemos también por aquellos hombres, mujeres y niños de otros países que están todavía muy lejanos de conseguirlo. Yo quiero dar las gracias a las personas de otros grupos de Pedrera y también a otros compañeros que han venido de otros pueblos que han querido acompañarnos en este acto y en este día. Ahora vamos a ver una serie de vídeos cortitos en donde esto que hemos dicho de una manera condensada está bien reflejado. Y después leeremos algunos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos en donde se resalta que todavía queda mucho por hacer y que hay muchas cosas que todavía no se están cumpliendo. Gracias. Bueno, los vídeos que vamos a ver este año son vídeos explicativos de lo que son los derechos humanos, la historia, cómo han ido apareciendo a lo largo de la historia los derechos humanos, conocer la Declaración Universal
Y después, los dos últimos vídeos serán de violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en el mundo y un pequeño corto. Empezamos por el primero. En total no dura ni media hora, ¿eh? O sea, son vídeos cortitos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Tienes que dar tu mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlos, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa.
Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación, a menos que esos derechos tengan un significado ahí. Tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Vamos a ver ahora el segundo, que es la declaración.
grande. No sé. Arriba. Arriba donde daba antes. Abre el cuadro más. Vale, perdón.
Vamos a ver por último un corto, muy corto, que es muy bonito también. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la tierra y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Dejo recto que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a... Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall, no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par.
Nunca como en estos tiempos los derechos humanos están siendo vulnerados. En lo más próximo, en cuestiones esenciales para la vida de las personas. Se conmemora este año el 67 aniversario de la proclamación por las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son muchos los que quisieran preparar el funeral y enterrar la Declaración Universal, porque nunca como hoy son incumplidos de forma tan flagrante los principios de aquella Declaración Universal. Toda la arquitectura internacional de los derechos humanos está siendo no solo vulnerada, sino abiertamente cuestionada por países y los sectores más poderosos del planeta. Ello se ha visto de forma clara en la gestión de la llamada crisis de los refugiados, donde una de las piezas fundamentales del derecho internacional humanitario, la Convención de Ginebra, ha sido convertida en papel mojado. En el ámbito más cercano, las políticas desarrolladas por el Gobierno central han supuesto importantes recortes que han destruido derechos consolidados y vulnerado derechos humanos. Baste señalar el paro y el trabajo en condiciones absolutamente precarias, el incremento de la pobreza y la desigualdad, la desatención de la dependencia, los importantes retrocesos en el derecho a la salud o a la educación, el deterioro de los servicios sociales, los retrocesos en los sistemas penales, la situación de las personas presas y la instauración de la cadena perpetua, las restricciones a las libertades ciudadanas vía ley Mordaza, la continuidad del estigma y la alegalidad de las trabajadoras sexuales, los retrocesos en la igualdad y en los derechos de las mujeres, la imposibilidad de acceso al derecho a una vivienda digna y los desahucios, el incremento de las personas sin hogar, políticas migratorias y de refugiados que vulneran derechos humanos fundamentales. El retroceso de libertades con la excusa de la amenaza terrorista, el abandono de la cooperación al desarrollo, la ausencia de una política de paz y de amistad en la acción internacional, la permisividad y tolerancia de la corrupción o el deterioro de la calidad de nuestra democracia. El Día Internacional de los Derechos Humanos se conmemora en plena campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. A la Asociación Pro Derechos Humanos no nos parece percibir una suficiente preocupación entre muchos de los partidos que se presentan por las vulneraciones de derechos humanos señaladas que se producen en nuestro país. Generalidades con propuestas ambiguas jalonan los programas de muchos partidos y la campaña electoral está sirviendo poco para aclararlo. La APDH, ante la actual situación de recorte de derechos, demanda un compromiso explícito de los partidos que se presentan a las elecciones para el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y, por tanto, para renunciar a las políticas que los vulneran y, por el contrario, para implementar aquellas otras que los desarrollan y los cumplen. Con esta declaración, en el Día de los Derechos Humanos, hacemos un llamamiento para que el nuevo Gobierno ponga en marcha políticas que aborden la situación de exclusión que sufren, entre otros, esos colectivos sociales más desfavorecidos. Asimismo, la Asociación Pro Derechos Humanos hace un llamamiento a la activación ciudadana y la movilización social imprescindibles para conseguir los cambios necesarios para el respeto cabal de los derechos humanos. 10 de diciembre de 2015. Bien, este año no vamos a hacer, como otros años, lectura de la mayoría de los artículos de la declaración y comentar cómo se están vulnerando, violando esos artículos. De alguna forma lo hemos hecho, lo hemos visto en los vídeos que hemos visto antes, ¿no? Pero sí queríamos, por lo menos en algunos de ellos, algunos artículos de la Declaración Universal que nos parece que en el año 2015 han sido vulnerados de una manera flagrante. Por lo menos esos artículos pensamos que debemos de comentarlos, ¿no? Entonces se han repartido 5 papeles, que el primero que íbamos a leer creo que era el del artículo 1 y 3. Artículo 1 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sin embargo, millones de mujeres en el mundo ven cada día amenazada su seguridad
y su vida a causa del maltrato que le infligen sus maridos en la mayoría de los casos. Solo en España, en este año 2015, han muerto, a fecha de 1 de diciembre, 45 mujeres a manos de sus maridos o parejas. Una cifra alarmante que, de seguir aumentando de esta forma, se acerca a las 51 víctimas mortales que se registraron al acabar 2014. Además, no podemos olvidar a las miles de mujeres que viven amenazadas y sufren maltrato físico y psicológico y vejaciones continuas. A continuación, el artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país cuando ella quiera. Sin embargo, este derecho no es reconocido a millones de personas actualmente en el mundo, que huyendo de la miseria de sus países, intentan emigrar a otros en busca de una vida mejor y no lo consiguen. No se les permite la entrada o son expulsados si entran. En concreto, este año 7.696 inmigrantes han sido expulsados de España. Al no poder hacerlo de otra forma, muchos inmigrantes intentan llegar a nuestro país o al continente europeo en pateras u otros medios parecidos, con grave peligro de sus vidas, encontrando la muerte en bastantes ocasiones. La cifra de inmigrantes rescatados y muertos en aguas del Mediterráneo han aumentado dramáticamente este año. A fecha de hoy, el número acumulado de personas fallecidas o desaparecidas en 2015, de las que han dado cuenta medios de comunicación y organizaciones especializadas, ascendían a 3.428 solo en el Mediterráneo. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido de que el número de muertos este año podría superar en el mundo los 30.000. Estas cifras son necesariamente una estimación, pues nunca sabremos el número total de las personas que fallecieron en el camino, ni sus nombres ni sus identidades. Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho de asilo. En caso de persecución y de guerra, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Sin embargo, a cientos de miles de personas actualmente que huyen de la guerra de sus países, Siria, Irak y otros países, e intentan buscar asilo en Europa, se les niega este derecho. La crisis migratoria y de refugiados que está viviendo Europa deja cifras dramáticas. Según ACNUR, se calcula que unas 3.000 personas buscan asilo cada día, y en total, más de 380.000 refugiados buscan asilo en Europa. La ONU calcula que se llegará a un total de 1 millón de refugiados que busquen asilo en 2015. A pesar de la magnitud de estas cifras, solo 1 de cada 10 refugiados sirios llegan a Europa. La gran mayoría se ven obligados a refugiarse en países vecinos, que acogen ya a más de 4 millones de personas. Además, en el interior del país hay ya 7,5 millones de desplazados internos. Artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo y hacerlo en condición digna, y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. Sin embargo, millones de personas carecen de un puesto de trabajo y están condenados a vivir en paro, la mayoría de las veces sin cobertura de seguro de desempleo. Solo en España, a fecha de hoy, finales de 2015, continúa en el paro alrededor de 4,5 millones de personas. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Sin embargo, el hambre afecta a 83 países del mundo.
De ellos, 41 son africanos. Más de 1.000 millones de personas padecen desnutrición. Cada día mueren 25 niños por minuto a causa de la desnutrición. En el mundo hay alimentos suficientes. La producción actual de alimentos permitiría cubrir las necesidades alimentarias de más de 8.000 millones de personas, es decir, más de las que hoy habitan el planeta. Pero ocurre que el 20% de la población del mundo consume el 75% de los alimentos existentes. El 80% restante han de sobrevivir con solo el otro 25% de los alimentos. Con lo que gasta el mundo en armamento durante un solo día, podría evitarse la muerte de 250.000 niños y niñas en una semana. Bueno, y para terminar, como botón de muestra de la vulneración de los artículos 13 y 14 de la Declaración, estos artículos que hacen referencia al derecho de asilo, es decir, de las personas que huyen o han huido de su país o intentan huir para escapar de situaciones de guerra o persecuciones políticas y buscan refugio en otros países o territorios, vamos a detenernos a recordar en concreto una situación de emergencia que en nuestros pueblos conocemos bastante bien desde hace años, pero que este año 2015 se ha visto agravada bastante, ¿no? Me refiero a la situación del pueblo saharaui, que hace ahora 40 años, justamente estos días se cumplen 40 años, tuvieron que escapar de su país, el Sáhara Occidental, que era entonces una colonia española, por la invasión marroquí, porque fueron invadidos por Marruecos, y desde entonces viven en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y que en estos días, como sabréis todos, el mes pasado creo que fue, pues se ha visto, estas condiciones se han visto agravadas por las terribles inundaciones que han destruido la mayoría de las viviendas y jaimas de adobe en las que viven. Para tomar conciencia de esta situación de extrema gravedad en que viven los refugiados saharauis, vamos a poner otro vídeo en el que se van a ver unas imágenes de las viviendas, las jaimas, que están hechas de adobe, de barro, y que con la lluvia que han caído pues se han desmoronado y se han quedado, por lo tanto, sin vivienda, pues miles de familias. Y al mismo tiempo os voy a leer una declaración que han hecho la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui y Fernando Peraíta. El otro día, en el encuentro de defensores de derechos humanos, las jornadas que han habido organizadas por la Asociación por Derechos Humanos el fin de semana pasado en Sevilla, estuvimos hablando con Fernando Peraíta, que es el presidente de la asociación, que precisamente viene de visitar los campamentos de refugiados, ha estado allí y entonces pues da testimonio de la situación en la que están viviendo. Nada. No va a ser posible. Hablo con el otro, Rafael Araya. ¿Con cuál? El que tiene abajo, que parece un cono, naranja y blanco. La barra de abajo. Cierro esto, ¿vale? Cierra de mí. ¿Me doy aquí? No, ciérralo. No. Eso no lo va a abrir. Ciérralo entero. Lo cierro entero. Entero. Botón derecho. Dale entero. Ciérralo. Bueno, si no podemos ver el vídeo, tampoco tiene mucha importancia. No sé por qué. Rafael, aquí hemos hecho un vídeo, hemos puesto las imágenes de los campamentos de la... Tampoco es... Vale, el comunicado, mientras vemos las imágenes, el comunicado es el siguiente, ¿no? En 40 años nunca habíamos visto llover así. Las lluvias torrenciales que han caído en el desierto del Sáhara
han provocado grandes inundaciones en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. Paradójicamente, la añorada agua que nunca cae en el desierto ha llegado con demasiada fuerza, causando efectos devastadores en las frágiles edificaciones de los campamentos en los que viven 178.000 saharauis que huyeron del Sáhara Occidental tras la ocupación marroquí. Tras 5 días de intensa lluvia y de fuertes tormentas de arena, miles de jaimas y viviendas han sido arrasadas por las inundaciones. Las casas de adobe no tienen paja y se diluyen como los azucarillos. La lona de las jaimas también se pudre y se deshace con el agua. Es una situación muy difícil porque la gente no tiene dónde refugiarse, explica José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Muchas familias han perdido todas sus pertenencias, incluida la pequeña reserva de comida que poseían. Alimentos como la harina y el azúcar se han echado a perder por la lluvia. Como esto siga así, no va a quedar ninguna tienda en pie. La previsión para los próximos días sigue siendo de fuertes lluvias. Se lamentaba el ministro de Cooperación. Enciende la luz, si no veo para terminar. El ministro de Cooperación de la República Árabe Saharaui, Brahim Mohar. Estas declaraciones fueron al día siguiente o a los pocos días siguientes de las inundaciones. Posteriormente, como decía antes, Fernando Peraíta ha visitado los campamentos y nos decía el otro día lo siguiente. La situación es como si hubiesen sufrido un bombardeo. En Dakhla, uno de los campamentos, han caído todas las viviendas, absolutamente todas. Y en las demás wilayas se han caído muchísimas, hasta 17.000 viviendas caídas, censadas por ACNUR. Las necesidades de las familias son todas, ¿no? Bien, esto es un botón de muestra, como decía, de la vida de los refugiados. Es decir, las personas que huyen tienen que huir de su país por una guerra o por persecuciones políticas y se ven obligadas a tener que salir. Hay un derecho, el derecho 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que estas personas en esta situación de emergencia tienen el derecho de asilo, es decir, el derecho a que otros países pues les acojan y les den hospitalidad para cubrir sus necesidades. Esto no se está haciendo con el pueblo saharaui. El pueblo saharaui vive en medio del desierto, soportando temperaturas de más de 50 grados en verano, como sabéis, y teniendo que soportar también pues estas condiciones cuando ocurren, ¿no?, las inundaciones que han habido, ¿no? Y no se puede decir que hayan condiciones dignas. Quienes hayáis visitado los campamentos, que seguro que de aquí de Pedrera habéis ido también, pues podéis dar testimonio de ello. Es decir, aquello no es vida, ¿no? Bien, como decía, es un botón de muestra. Ahora mismo, este año 2015 precisamente, y por eso estamos haciendo, y nos hemos parado en estos artículos, el artículo 13 y 14 de la Declaración Universal, pues estamos asistiendo al drama de los refugiados por la guerra de Siria, y la situación también que se vive en los países vecinos, en las que millones de personas pues están saliendo, escapando, huyendo de su país, que está en guerra, y están llamando a las puertas de Europa. Y a Europa le cierra las puertas. Es decir, es una vergüenza, pero es así. Declaraciones muy bonitas de que se van a acoger, pero no se está acogiendo. La gran mayoría, el 99% de las personas que huyen y que se están escapando de Siria, huyendo a la guerra, a las persecuciones, pues están refugiados en los países vecinos, donde ya no se puede más porque no tienen capacidad, en los países limítrofes que no tienen capacidad ninguna para acoger. Y aquí en Europa pues le cerramos las puertas, ¿no? Esta es una situación de violación de los derechos humanos enorme, grandísima, flagrante, que tenemos que denunciar y tenemos que exigir a nuestros políticos, a nuestros gobiernos, que de verdad
sean respetuosos con los derechos humanos y abran las puertas para poder acoger a estas personas, ¿no? Bien, pues creo que con esto me parece que podríamos dar por terminado el acto de hoy, ¿no? ¿Y hay alguien que quiere decir? Tenemos también una hoja de signas contra la pena de muerte. Por si alguien quiere decir más, no echa una hoja. Contra la pena de muerte en Arabia Saudita. Si alguien quiere decir más, ya tengo la derecha. Muy bien. Unas hojas para firmar, ¿no? Para recoger firmas. Contra la pena de muerte en Arabia Saudí. Vale. Pues nada, ahora a la salida. Esta estación y deliro con tu voz que rompió el silencio de un sueño perdido. Lejos de aquí, nada tiene sentido. Y mi corazón ya no se contenta y esta solución no está.